Producciones Nacer. Aquella misma noche convocó a todos los dignatarios, ministros y consejeros que hasta entonces habían servido a la hija de la luna, a una asamblea que se celebró en la gran sala redonda donde, en otro tiempo, se había reunido el Congreso Médico. Les anunció que la señora de los ojos dorados le había dejado a él, Bastian Baltasar Vox, todo su poder sobre el reino sin fronteras de fantasía, y que a partir de aquel momento, él ocuparía su puesto, y los exhortó a que prometieran someterse por completo a su voluntad. Incluso y precisamente cuando mis decisiones puedan resultarles temporalmente incomprensibles, porque no soy su igual. Luego decidió que, exactamente 77 días más tarde, se coronaría a sí mismo emperador infantil de fantasía. Debía de celebrarse una fiesta de tal esplendor como nunca se hubiera visto en el reino. Había que enviar inmediatamente emisarios a todos los países, porque quería que todos los pueblos de fantasía tuvieran su representante en la fiesta de la coronación. Dicho esto, Bastian se retiró, dejando solos a los desconcertados consejeros y dignatarios. No sabían qué hacer. Todo lo que habían oído les sonaba tan monstruoso que al principio se quedaron largo tiempo en silencio, con la cabeza gacha. Luego comenzaron a hablar entre sí en voz baja, y después de deliberar durante horas, llegaron al acuerdo de que debían seguir las instrucciones de Bastian, porque llevaba el signo de la emperatriz infantil, y eso los obligaba a obedecer. Tanto que si creían que la hija de la luna había entregado realmente todo su poder a Bastian, como si todo el asunto era solo una de las incomprensibles decisiones de ella. Así pues, se envió a los mensajeros y se hizo también todo lo demás que Bastian había ordenado. En cualquier caso, él mismo no se ocupó más de ello. Todos los detalles de la preparación de la fiesta de la coronación se los confió a Sayide, y ella supo ocupar a la corte de la Torre de Marfil, de forma que casi ninguno volvió a pensar en el problema. Bastian mismo permitió en los días y semanas que siguieron casi siempre inmóvil, en el aposento que había elegido. Miraba fijamente ante sí sin hacer nada. Le hubiera gustado desear algo o inventar una historia que lo entretuviera, pero no se le ocurría nada. Se sentía vacío y hueco. Por fin se le ocurrió la idea de que podía desear que viniera la hija de la luna. Y si realmente era todopoderoso, si todos sus deseos se hacían realidad, también ella tendría que obedecerlo. Se pasaba la mitad de la noche murmurando para sí: «Ven, hija de la luna, debes venir. Te ordeno que vengas». Ven, hija de la luna, debes venir. Te ordeno que vengas. Y pensó en la mirada de ella, y se le había quedado en el corazón como un luminoso tesoro. Pero ella no vino, y cuando más intentaba obligarla a venir, tanto más se apagaba el recuerdo de aquella luz en su corazón, hasta que dentro de él reinó una oscuridad total. Se decía a sí mismo que volvería a recuperarlo todo cuando estuviera en el pabellón de la Magnolia. Una y otra vez iba a ver a los operarios y a los aguijoneaba, unas veces con amenazas, otras con promesas, pero todo lo que intentaban resultaba inútil. Las escaleras se rompían, los clavos de acero se doblaban, los escoplos saltaban, los caballeros Hicrión, Hisbal y Hidorn, con los que hasta entonces le había gustado charlar o jugar a cualquier cosa, le servían ahora de poco. Habían descubierto en la planta más baja de la Torre de Marfil una bodega. Allí se pasaban los días y las noches, bebiendo,
jugando a los dados, vociferando estúpidas canciones o peleándose, y no era raro que llegaran a sacar incluso las espadas. A veces recorrían también, tambaleándose, la calle principal, molestando a las hadas, las elfas, las mujeres salvajes y otros seres femeninos de la torre. ¿Qué quiere, señor? Tiene que darnos algo que hacer. Pero a Bastian no se le ocurría nada y les daba largas hasta después de su coronación, aunque tampoco él sabía qué iba a cambiar con ella. Poco a poco, el tiempo se hacía cada vez más nublado. Aquellas puestas de sol que parecían de oro líquido eran cada vez más raras. El cielo estaba casi siempre gris y cubierto, y el aire se hacía pesado. No soplaba ningún viento. Así llegó lentamente el día fijado para la coronación. Los emisarios volvieron. Muchos de ellos trajeron delegados de los más diversos países de fantasía. Otros, sin embargo, regresaron con las manos vacías e informaron de que los habitantes a los que habían sido enviados se habían negado rotundamente a participar en la ceremonia. En muchos lugares se habían rebelado secreta o incluso abiertamente. Bastian miraba ante sí inmóvil. Con todo eso acabarás cuando seas emperador de fantasía. Quiero que ellos quieran lo que yo quiero. Pero Sayide se había alejado ya precipitadamente para tomar nuevas disposiciones. Y llegó el día de la coronación que no tendría lugar. Ese día pasaría a la historia de fantasía como el de la sangrienta batalla de la Torre de Marfil. Ya de mañana el cielo estaba cubierto por unas nubes espesas de color gris plomizo que no dejaban que se hiciera realmente el día. Una media luz inquietante lo bañaba todo. El aire estaba totalmente inmóvil y era tan pesado y opresivo que apenas se podía respirar. Sayide, juntamente con los 14 maestros de ceremonias de la Torre de Marfil, había preparado un programa de festejos sumamente variado, que debía superar el lujo y fastuosidad a todo lo que se había visto en fantasía. Ya desde las primeras horas de la mañana, la música resonaba en todas las calles y plazas, pero era una música como hasta aquel día no se había oído en la Torre de Marfil, salvaje, chirriante y, sin embargo, monótona. Todo el que la oía comenzaba a mover los pies, y quisiera o no, tenía que bailar y saltar. Nadie conocía a los músicos, que llevaban máscaras negras, y nadie sabía de dónde los había traído Sayide. Todos los edificios y fachadas estaban engalanados con banderas y gallardetes de colores chillones que, sin embargo, como no había viento, colgaban lánguidamente. A lo largo de la calle principal y alrededor de los altos muros del recinto del palacio, habían innumerables retratos, pequeños y enormes, que mostraban todos un solo rostro, siempre el mismo, el rostro de Bastian. Como el pabellón de la Magnolia seguía siendo inaccesible, Sayide había preparado otro lugar para la subida al trono, allí donde la espiral de la calle mayor terminaba ante la gran puerta del palacio. Debía levantarse el trono sobre los amplios escalones de marfil. Miles de pebeteros de oro humeaban, y el humo, que olía de una forma adormecedora y al mismo tiempo excitante, flotaba lentamente por los escalones, por la plaza, descendía por la calle principal y se introducía en todas las calles laterales, rincones y aposentos. Por todas partes estaban aquellos gigantes negros con sus corazas de insecto. Nadie sabía, salvo Sayide, cómo habían logrado centuplicar los 5 que le habían quedado. Y no solo eso, unos 50 de ellos montaban ahora en formidables caballos, hechos también totalmente de metal negro y que se movían de una forma absolutamente idéntica. El cortejo triunfal, aquellos jinetes acompañaron al trono por la calle mayor.
Nadie sabía de dónde había salido el trono. Era tan grande como el portal de una iglesia y se componía exclusivamente de espejos de toda forma y color. Solo su asiento era de seda de color cobre. De forma curiosa, aquel enorme objeto reluciente se deslizaba por sí solo, subiendo por la espiral de la calle sin ser empujado ni arrastrado, como si tuviera vida propia. Cuando el trono se detuvo ante la gran puerta de marfil, Bastian salió del recinto del palacio y se sentó en él. Parecía diminuto como una muñeca, sentado en medio de todo aquel boato frío y reluciente. La multitud de espectadores contenía por una doble fila de gigantes negros blindados. Prorrumpió en gritos el júbilo, pero de modo inexplicable, los gritos sonaron escasos y estridentes.